Este poblado muy antiguo conserva un apreciable valor patrimonial, destacando algunas casas señoriales muy antiguas, el área recreativa de Felipito el Feo y la ermita de Nuestra Señora de la Merced. Hoy en La Pioná, el Time. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Este diseminado está situado a casi 300 metros de altitud, entre los barrancos de la Herradura y Vallondo, y desde sus orígenes ha estado vinculado a la ganadería caprina, la recolección de barrilla, la horchilla y la agricultura. En los primeros años del siglo XVII surge como asentamiento, y en los acuerdos del Cabildo de 1620 ya se nombra a este pueblo como Le Time. En estos acuerdos se alienta a los vecinos y vecinas para que saquen a los animales de las vegas para no dañar los sembrados. Este pueblo perteneció al municipio de Tetir hasta 1884, cuando se comenzaron a ampliar los linderos del recién creado Puerto Cabras, y el topónimo El Time podría venir del vocablo aborigen temi, que significa risco alto, acantilado, extremo o linde. La ermita de Nuestra Señora de la Merced del Time se edificó durante el siglo XVII por dotación del vecino don Manuel de la Trinidad. Se tiene constancia que la ermita estaba finalizada y dotada de todo lo necesario para el culto en 1674. Esta pequeña ermita tiene muchísimas características curiosas, pero cabe destacar esta pieza de cantería de la sacristía, un arco mixtilíneo que probablemente fue traído de Betancuria y que en lugar de colocarse como dintel, se colocó en el suelo. Pues nos encontramos en la ermita de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, con el conservador de bienes culturales, Loren Mateo Castañeira, más conocido por Loren Castañeira. Gracias, Loren, nuevamente por estar en La Pioná, y nos encontramos con esta preciosidad, esta pequeña ermita que tiene muchísima historia, como tiene este pueblo. Tú vives en este pueblo, sabes muchísimo de las características principales de esta ermita. ¿Qué podemos hablar de la ermita de Nuestra Señora de la Merced? Pues sí, buenos días, David. Encantado de estar aquí contigo nuevamente. Pues esta ermita es casi de las primeras de Fuerteventura y forma parte de las veintitantas ermitas de carácter histórico declaradas de bien interés cultural que conservamos en la isla,
que conservamos y tenemos que conservar con toda nuestra fuerza, con todo un interés que podamos, porque es de los elementos más importantes que tenemos en la isla. Esta en concretamente, como casi todas ellas, como casi todas las ermitas, está formada por una sola nave. No eran como una iglesia, estaban más aisladas, estaban en sitios aislados, y por eso es la gran diferencia entre lo que hay una ermita y una iglesia. También, como casi todas ellas, en principio fue solamente una nave, y después, con el transcurso del tiempo, cuando la economía fue mejor, se fue enriqueciendo, fueron enriqueciéndola con el presbiterio, con el retablo, con muchísimas obras de arte, hasta alcanzar un mayor esplendor, que no es el que vemos ahora tampoco. También con las sequías, con los malos años, llegó un momento en que la ermita se encontró muy deteriorada, tanto es así que el obispo puso una orden que, si en un plazo que no recuerdo cuál era, no se reconstruía, la mandaba a cerrar definitivamente. Se reconstruyó, se arregló, y es lo que hoy en día vemos. Vemos una ermita donde en la parte superior vemos una espadaña que no es de la primera época de la ermita. Fueron cosas que se le siguieron añadiendo, como en todo tipo de construcción que dura muchos años, siempre se les va añadiendo. Luego también veremos en el interior el arco toral que la separa de la parte antigua de la parte moderna. Y aquí también, aunque lo tenemos frente a nosotros y tal vez la cámara no lo coge, tenemos el Calvario. Seguro que recordarás que todas las ermitas tenían un Calvario. Hoy en día queda y muy pocas otras, se conservan poco. Y es la lucha que hay que tener para que todos esos elementos pequeños se sigan conservando. Como también es muy importante el empedrado sobre el que estamos, y que por la tierra que tiene se ha perdido. Este empedrado es importante porque forma parte de la ermita, porque hay una factura de lo que se pagó, de la gente que trabajó y lo que costó este empedrado. Muchas veces quitan este empedrado y lo asfaltan, lo cual es una barbaridad, porque estamos perdiendo una parte muy importante también de lo que es la ermita, de lo que es la historia. Y la esencia, claro, y no hay de la época. Y está documentado, se sabe en qué fecha se hizo, cuánto costó y la gente que trabajó en él. O sea que siempre puede parecer a lo mejor una incomodidad para la gente que transita, pero es que hay que conservarlo como sea, ¿no? También es curioso lo que vemos, los dos pollos, que también son originales, que se ponían para que la gente se sentara a descansar antes o después de la ermita. Bueno, pues vamos entrando a la ermita de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, ¿qué características principales podemos ver aquí, Loren? Pues acabamos de entrar por la puerta lateral. Casi siempre todas las ermitas tienen dos puertas. Una que era para que entraran los feligreses normalmente, y la puerta principal, que era cuando salían las procesiones o los entierros o solemnidades, que era cuando se usaba. Lógicamente, la puerta lateral está orientada al sur para protegerse de los vientos dominantes del norte, y la puerta principal está orientada al poniente, porque en el momento que se realizaron estas ermitas, la celebración se hacía al atardecer. Entonces, la luz que entra al atardecer por la puerta principal es una luz estupenda que ilumina completamente como un foco todo el retablo y toda la ermita. Cualquier cosa que se hacía en la iglesia estaba meditada absolutamente al milímetro y tenía un porqué siempre. Como vemos, estamos en el interior, vemos el artesonado, estupendo artesonado de madera que tiene, y conformado por las vigas de tea, todas ellas, en bastante buen estado, digamos, y podemos destacar luego, como hablamos anteriormente, el arco toral, que se llama el que separa la nave de lo que es el presbiterio. Posiblemente, o seguro, la primera ermita terminaba donde empieza el arco toral, y después se le añadió el presbiterio, que es la zona donde se realiza hoy en día el sacramento. Y la sacristía, entiendo también. Y la sacristía que se encuentra aquí. Es curioso, porque en muchas ermitas verás lo mismo que ocurre aquí, que hay dos contrafuertes en el exterior que se hacen para sujetar ambos lados. En uno hay un contrafuerte y en el otro la sacristía es la que hace la función de contrafuerte. Se ve, al ver la techumbre, vemos perfectamente que la sacristía fue otro añadido posterior también. Bueno, pues vamos a ir pasando y vamos a ir viendo este precioso retablo también. Nos vas contando qué podemos ir viendo. Bueno, también tenemos el púlpito, que yo pienso que este no fue el púlpito original,
porque hubo un momento de decadencia, como dije, en que se perdieron muchas obras y tal vez lo volvieron a hacer de una manera más precipitada. Sencillo parece, ¿no? Muy sencillo, que el resto, ¿no? que el resto, que está en las ermitas. Exactamente, en Fuerteventura conservamos una buenísima colección de púlpitos, que los púlpitos desaparecieron de muchas ermitas e iglesias de Fuerteventura, y más que de Fuerteventura, de Lanzarote y de otras islas, a raíz del Concilio Vaticano II, que ya se dijo que no se hiciera los sermones ahí desde abajo. Entonces en Fuerteventura, como en esos momentos no había muy buena economía, se conservó, con lo cual a veces parece increíble, pero el no tener más riqueza ha hecho que se conserve. Hasta tal punto que hoy en día pienso que muchas de las malas intervenciones que ha hecho cuando ha habido dinero han sido perjudiciales para el propio. O sea, que a veces más vale dejarlo como está, conservarlo, que empezar con cambios que a la larga no nos damos cuenta de nada. Vamos a ir a hacer... Entonces, por eso tenemos este púlpito que no corresponde con la iglesia, no corresponde en cuanto a tal, y que es curioso porque cumple la función de confesionario y de púlpito. O sea, es multiuso, completamente. Y después ya llegamos al retablo. El retablo es la pieza más maravillosa de la ermita. Tiene mucha, estoy prácticamente seguro que es del mismo autor que hizo el retablo de Santa Inés, porque cuando trabajas un elemento de cerca te das cuenta, conoces la pincelada, conoces los elementos. El de Santa Inés tal vez un poco más rico, pero el autor yo estoy seguro que es el mismo. Bueno, pues vamos a ir descubriendo, vamos a acercarnos y vamos a ir descubriendo esta maravilla de retablo. Un retablo de estilo barroco, chinesco, porque en esta época tuvo mucha influencia todo lo chinesco, y tiene este procedimiento para proteger las esculturas que contiene. En este caso, San Ramón Nonato, que estaba también, es de la orden de los mercenarios, de los que iban a rescatar a los que habían secuestrado en África o en Turquía o por ahí. Es una escultura de bulto redondo, de madera, tallada y policromada, muy ingenua, muy antigua, pero con mucho encanto. Además, parece que tiene las medidas exactas, o sea que evidentemente se hizo a posteriori y justo con las medidas de del propio retablo. Sí. Aquí tenemos en el centro, con la patrona, lógicamente, que es la Virgen. Ayudarte. Que es la Virgen de la Merced. Este tipo de esculturas las llamamos esculturas de candelero, porque no es entera de bulto redondo, solamente está tallada lo que es el rostro, la cabeza y las manos. El resto es un tronco no tallado y sujetado por 3 o 4 palos, que es lo que se llama el candelero. Son esculturas de vestir de la época barroca, ya cuando se quería crear un mayor naturalismo, incluso muchas de ellas tienen el pelo natural para figurar cuanto más natural pudiera ser. Y aquí tenemos ahí tenemos en la otra calle, porque el tipo este de retablo está configurado, como podemos ver, por un cuerpo, se llama un cuerpo principal, que es este, y 3 calles. En la primera, en la calle central, se pone siempre la patrona, y las laterales, pues 2 santos que hacen alusión al mismo tema. Con mucho colorido, como siempre. Con mucho colorido, porque te digo, es barroco, y encima barroco chinesco. Si te fijas, verdad que te lleva un poco esa decoración al oriente. Fue un estilo que cuajó mucho en Fuerteventura. No sé la razón por qué, pero en Fuerteventura hay varios retablos de estilo chinesco. Y sobre todo lo que aumenta la parte alta también, ¿verdad? Esa parte alta que se aprecia. Que nos lleva mucho más, a mí por lo menos me lleva mucho más la mirada hacia Centroamérica, ¿sí?, que es hacia la península. O sea, este tipo de retablos, sí, yo lo he visto más en Centroamérica que lo he podido ver en la península. Es curioso, ¿no? Se ve por tenemos la imagen, tenemos también la iglesia de Pájara también, la ermita, que también tiene motivos aztecas, y que bueno, se piensa que pueda tener también cierta relación. Y aquí tenemos al otro santo, este más moderno, también de la orden de la Merced. Este también es de los llamados de bulto redondo. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre bulto redondo o las que son de vestir, que no son enteras talladas, ¿no? Esta iglesia tuvo muchas más obras de arte que en los momentos malos desaparecieron, se fueron destruyendo. Antes no había el concepto tanto de la restauración. Si una cosa estaba vieja, pues cogían y la tiraban generalmente. Cuando casi todo se puede
se puede conservar, se puede y se debe conservar. También quería comentar una cosa que para mí es muy importante, que es la conservación del ambiente. Esta ermita generalmente conserva el ambiente. Y conserva el ambiente porque no se han introducido cosas nuevas. El otro día, no sé si estuviste aquí... Te refieres a la iluminación y demás, por que ejemplo, se colocan muchas veces por ejemplo. que no tienen nada que ver. El otro día vimos aquí un concierto de arpa iluminado con velas. Estaba francamente maravilloso, francamente emocionante. Además que en eso incluso creaba respeto en la gente, no se oía la voz, una voz más alta que otra, no se oía. Eso es lo que hay que conservar también. Porque si se conserva un elemento al margen de todo lo que es, el ambiente es fundamental para conservar. Además, hoy en día tampoco es muy difícil mantener ese ambiente porque hay luces de todo claro, tipo. Hay luces de todo tipo y lo que no podemos pretender, estas ermitas se hicieron para tener poca luz. O sea, tenían un par de luces que todavía vemos ahí los colgantes, un par de luces de lámparas de aceite y tendría otra aquí con otra lámpara de aceite. Y no más. No más, sí, ni hace darle falta la importancia a la entrada de la luz natural. Y después está enfocado también la luz natural y entonces pues es que es así, y crear eso, es que iluminar una ermita como si fuera un campo de fútbol es destruirla de alguna manera. Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. También tenemos en la sacristía, que fíjate que es curiosa, por este arco que no es un arco, que la comunica, y las puertas policromadas. En Fuerteventura también hay tradición, por lo menos conozco 3 ermitas que han estado con las puertas policromadas. Una de ellas, la Ampollenta, que es fantástica, otra la Tefía, que quedan pocos restos, esta y la conocí también policromada, la de San José de Tesejerague, que también estaba policromada toda interiormente. Aquí hay de esas cosas de valor que tiene la ermita, un importante baúl muy bonito que está aquí. Y hay otro elemento mueble que es el coro, el pequeño coro, el extraño coro que hay ahí al final, también con multiusos, porque también podía hacer las veces de confesionario. Pues Loren, creo que has resumido perfectamente esta preciosa ermita, como bien comentas, bien de interés cultural, que hay que protegerla, que hay que conservarla, que hay que tener en cuenta todos esos valores que tú nos has contado y bueno, como siempre volver a darte las gracias porque cada vez que te hemos llamado has estado con nosotros y bueno, muchísimas gracias, David, a seguir en la lucha, Loren, porque no nos queda otra, ¿verdad? Gracias a ti, David, y sabes que para cualquier cosa que sea para ayudar a que se conserve el patrimonio, puedes contar conmigo cuando te dé la gana, cuando quieras. Pues gracias, Loren, nuevamente, y nosotros seguimos conociendo más protagonistas en el pueblo del Time. Este cerco de Felipito está en el llamado Llano Triguero, muy cerca del Time, y es un ejemplo de la superación humana en una zona poco fértil, llena de piedra cal, donde Felipe Ruiz González, más conocido como Felipito, consiguió con mucho esfuerzo hacerla fértil. Felipito fue un personaje muy popular de la zona. Su ilusión y esfuerzo hicieron que con el trabajo de sus manos levantara una de las fincas más sorprendentes de la isla, que hoy en día es un espacio de ocio y esparcimiento perteneciente a la red de centros y museos del Cabildo de Fuerteventura. Estas paredes presentan varias características difíciles de ver en otras zonas, ya que además de la sorprendente altura, es curiosa la disposición de las piedras, colocadas en forma de soga, tizón y sardinel, lo que además de robustez le da una gran belleza a este lugar. Despedrando el terreno y utilizando estas piedras para hacer estos increíbles muros, para evitar la entrada de animales y hacer zoco en una zona muy ventosa, consiguió de forma heroica cultivar frutales y plantar algunas legumbres y cereales.
Continuamos en el pueblo del Time. Esta vez nos hemos desplazado hasta la casa de Pura Fuentes Domínguez y don Antonio de León Fuentes. Ambos Fuentes, primos segundos entre ustedes. Y bueno, surgió el amor y aquí siguen los dos, ¿no? Conocemos desde que nacimos. ¿Cómo se conocieron, Pura? Siempre desde niño. Mi tía, la madre de él, venía aquí a casa de mi madre iba a la casa. Pues antes había 3 personas en el pueblo y nos visitábamos. Y ya cuando empezamos de novio, pues fue ya pues con el año 67. En el año 67, eso fue un flechazo, Antonio, como ya la ibas conociendo. Ya nos conocíamos un poco. Lo que pasa es que después yo me fui para Guijé, ya se fueron a trabajar la zafra y ya nos distanciamos un poco, pero que siempre andaba uno. Siempre andaba rondando a Pura. En el 77 fue cuando empezamos de novia. Muy bien. Tú naciste en Los Estancos porque tu abuela era de Los Estancos y tu madre fue a dar a luz allí, pero bueno, has vivido toda la vida en el Time. ¿Qué recuerdos del Time de niña, de esas andanzas? Solo no con mi madre y mi padre, pero que vivíamos aquí y mi madre iba a arrancar o iba a hacer algo y nos dejaba a mi hermana y a mí. Mi hermano, como tenía unos añitos más que yo, me lleva 6 años mi hermano. Y a lo mejor mi hermano iba con ella para atar a las cabras, cualquier bobería. Me dejaba a mi hermana allí, así nos poníamos, pues yo hasta la mordí una vez, me pegué de una rodilla. Porque mi hermana me lleva 2 años a mí, pero no quería que yo saliera para afuera, era muy chiquitita. Y yo como quería salir, me hacía lo que me parecía. Y ayudar también a las labores del campo, entiendo, ¿no, Pura? Desde que chiquititas íbamos con las cabras, cuidar las cabras, arrancar, con hierba. Pero ya con 12 años ya nos fuimos a trabajar fuera, a los tomateros. ¿A los tomateros abajo de Gran Trajal o...? No, fuimos a Tenerife, el primer año fuimos todos, mi padre y todos fuimos. Tuvimos una zafra en Tenerife y ya después venimos Las Palmas, casi todas Las Palmas y a Gran Trajal también estuvimos. ¿Y el amigo Antonio? Te fuiste a Guijé también, muy joven también, pero después volviste. Me fui con 15 años para Guijé, cumplí los 15 años en Guijé. Tuvimos 2 años, volvimos para el Time, tuvimos 1 año aquí, volvimos para abajo y tuvimos otros 3 años más. Te fuiste para Guijé porque aquí solo habían arrifales y ahí abajo habían gavias buenas. Había veces que había gavias buenas y había que comer porque se cogía comida. Pero esto aquí, la verdad que nosotros aquí no teníamos. Mi padre que para descansar daba 3 arrifales por ahí que no servían para nada. Higueras porque teníamos 2 higueras en el barranco. Y la verdad que allí, bueno, tú sí conociste a Guijé y sabes lo que era Guijé. Hombre, yo no lo conocí como lo conociste tú, pero hombre, evidentemente es distinto, es un valle y esto es una zona en la que también hay tierra fértil, pero no tanto como en Guijé, ¿no? Es que lo que tú tienes, lo que está entre tu casa, aquella finca que yo en tu higuera, yo no soy sin higueras de una punta a la otra y que lo hacíamos nosotros. Se me cayó una vez la villa de mi hermano, la uña esta de coger los higos. De coger la cantidad de higos. Para pasar, sí. Y Antonio, ¿qué recuerdas después tú aquí en el Time? Antes de ir para abajo, eras muy niño, pero ¿qué recuerdos tienes? Mira, yo me acuerdo una vez, yo niño, la gavia se atrás del camino, encima la gavia y mi hermano, y ella y la hermana se metieron en una alfoja aquí por debajo de la casa. Y una tiraba la alfoja para un lado y otra tiraba para otro. Y nosotros ya mirándola encima de niño, pues tendría ahí yo nosotros pues 5 o 6 años. Con 3 años y medio me fui para vivir para la casa de arriba. Niña. Y después nosotros nos fuimos para arriba, para la casa de arriba donde vive aquello de mi hermano hoy, y a mi padre compró allá arriba y nos fuimos para arriba. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época aquí? También, eso, pues pocas gavias, recoger los higos. Aquí se pasaba uno todo el invierno o el verano alrededor de las gavias, de caños, de tornas, de tal, y después, pues en el invierno mirando para el cielo a ver si llovía, y después de que llovía, pues a arar, a arrancar, a trillar y fío. Lo que se hacía, la labranza nada más, pues se vivía de eso. Entiendo que hemos estado hablando de los caminos reales, del camino real que va a Barlondo. Ese lo paseaste muchas veces tú, ¿verdad, Antonio? Mira, yo estuve con 2 años cuidando el ganado de Vicente en Barlondo y bajaba todos los días 2 veces para abajo y 2 veces para arriba. 4 veces al día, subir y bajar la cuesta. Se arreglaban los Pero se arreglaba vecinos. todos los años, se arreglaba la cuesta. Y el camino que hay, la gente de Guijé subía hasta siempre a la Majá y los de aquí del Time bajaban hasta la Majá. Y allí se montaban y allí se limpiaban todos los años, se limpiaban los caminos. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella parte de Barlondo? Es decir, De dentro de cuando vivíamos en Guijé, hombre, nosotros ahí la verdad que que buenos vecinos, vivíamos bien. Después cuando teníamos el ganado nos íbamos para arriba, para ese valle Julio Espinel, que para descanse, y nosotros
con el ganado y estamos todo el día ahí. La verdad que yo de Guijay tengo muy buenos recuerdos. Cuéntame una anécdota que me contaste una vez, cuéntasela aquí a todos los que nos están viendo, que tuviste que llevarle una cartita a la mujer de Benito Espinel, a Mercedes. Benito Espinel estaba trabajando en la casa que ya era la casa de mi madre, de la casa Vicenta, y Pedro Marillal, de albañil, y me dio una carta para se la llevar a Mercedes. Yo fui, le llevé la carta y yo, claro, yo esperando a que me devolviera la carta para traérsela a Benito, espera que te espera y espera que te espera, y como no me la traía, pues me marché. Y llegué allí y le digo, mira Benito, a mí no me dieron nada. Y dice, no, tranquilo, ya la mandará. ¿Tienes alguna historia también? ¿Alguna vez te salvó Benito también de alguna, no? Me contaste una vez, ¿no? Sí, también una vez, porque mi hermano se le tenía un miedo a Juan el de Lolita. Y yo estaba sentado en el monte que subía a la Cuesta Chica, que todavía ahí está el mojón allí. Estábamos sentados allí y mi hermano se cuando mira, partió a correr. Y yo me estaba sentado allí y dice, llegó Juan y dice, ¿y tú por qué no corres? Dice Benito, dice, a este no me lo toques. Oh, si eras el cartero de Benito era normal, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de las fiestas aquí en el Time, Pura? Yo de las fiestas no recuerdo, a ver, sí recuerdo. Me acuerdo que íbamos a la función. No había otra cosa, una misa. ¿Y después para Guijay? Yo a Guijay fui muy pocas veces porque bailaban en Guijay, pero yo no. Yo me acuerdo de que fui 2 veces, creo, aquí al Time, a casa de Félix. Pero después, antes de eso no, porque yo, te digo, nos fuimos desde niñas para Las Palmas y para Tenerife con los tomateros, y ya no, después nos fuimos para el puerto. Y las fiestas aquí no, de baile no. Tú sí te acordarás, ¿no, Antonio? Los bailes. Aquí se hacía la función por mediodía. Después salía allí por otra iglesia que ponía el ventorrillo, Benito Espinel lo puso y Félix. Se echaban 4 copas de ron y después para cada uno para las casas a almorzar. Hasta se peleaba la gente porque te lo vas a llevar tú todo y a mí no me dejan ninguno y tal, y se dieron todos a comer. Por la noche para que ya iba a bailar. Yo me acuerdo de ir, pues di a mis padres y de ir con ellos. Hacían baile en Casa Felisa, en Casa Andrés y en la verbena Rosalita, en las 3. Me acuerdo de ver bailar allí. Yo un chiqueo por lo mejor con 10, 11 años. ¿Y cómo eran esas verbenas o esos bailes allí? Hombre, yo no sé porque yo no bailaba cantando eso, ¿no? Pero vi a la gente allí tocando un timbre y una guitarra y que es lo que había. Violín a veces. Violín cuando venía Domingos Mora, sí, pero si no, yo no me acuerdo. El único que me acuerdo en ese entonces era Domingos Mora. Hay que decir que, bueno, lo hemos hablado también con Lorenzo, que las fiestas religiosas eran en el Time, pero las fiestas entonces, lo que eran los bailes se hacían en Guijay y bajaban todos por la Cuesta Chica y la Cuesta Grande, por las 2 cuestas, ¿no? Sí, bajaban por unos por la Cuesta Chica, otros por la Cuesta Grande. Y el día hermanos, que el segundo día todavía le dicen el día hermanos, que era la misa, pero la misa era por mediodía. Y subían parrandas, uno por la Cuesta Chica, otro por la Cuesta Guillay, pasaban por una casa, una tacita de caldo, un cafecito, pasaban por la otra, y después todo el mundo para la iglesia para la hora de mediodía allí. Y el segundo día era tanta fiesta y se juntaban tanta gente como el día de la fiesta. Y después lo mismo, todo el mundo a comer para las casas. Allí no se acaba nadie en la iglesia. Hay que decir que aquí tenemos una virgen en una cajita, ¿no?, que se pasa por todos los vecinos del pueblo. Cuéntanos cómo es esa tradición que se sigue haciendo, Pura. Se sigue haciendo la Virgen chiquita, una chiquitita, y la van pasando por todas las casas. Tiene que hacer una noche solamente. Te la traen hoy, esta noche duerme, mañana le llegan que pasar todo al otro vecino. Siempre tiene que ser en directo, no puede dar vuelta para atrás, tiene que ser recto. Pero ahora mismo ya lleva un par de tiempo que no traen la Virgen, no sé dónde está, no sé quién la tiene que no la está pasando. Pero ha sido de siempre. Yo desde que tengo uso de que me acuerdo, la Virgen pasaba siempre. Lo que no puede estarse un día en la casa. ¿Te acuerdas de eso tú también, Antonio? Esa Virgen estaba y después se rompió, pues eso tiene como una casetita, con su cristal y todo, y debajo una alcancía, y tiene un huequito para meter las monedas. Y después pues se picó eso y las hizo un primo de ella, Ventura, uno de aquí de los estancos, hizo la cajita aquella, y después la forzaron, la rompieron. No sé quién fue, pero... Y eso... Llevo por aquí hace ahora mismo cerca de un año que no pasa. Alguien la tiene en la casa, que la dejan allí, pues se pasa día y no la pasa. Pero eso siempre, toda la vida. Pero entiendo que se pasa durante todo el año, se va pasando. Sí, durante el año. Todos los días se va pasando de casa en casa. El que la quiere coger, el que no quiere, pues nada. O sea que está continuamente dando vueltas por todo el pueblo. Esta fija, la norma que había siempre era una noche dormir en la casa, el otro día se entregaba, pero... Yo sé de casas que a lo mejor se pega hasta 3 y 4 noches y no la pasa. Entonces, claro, con la gente que hay hoy, para pasar por la casa otra vez se pega un año. Ahora que estamos
en este bonito rincón. Lo tienes plantado de árboles, tienes tu huertita, el agua. Problema, El agua, Antonio. sí, verdad que no hay agua y la mitad se me secan las higueras, se me secan muchas de ellas, 4 palmeras se me secaban. Y yo no he ido tampoco, pero te ponen una pega para poner agua agrícola que da miedo, pues, y con esa agua no se puede, yo no gano peso para mantener los árboles. ¿Recuerdas ver pajeros aquí en el Time? En Guijay sí, porque supuesto, pero aquí hay algunos todavía por ahí, por el pueblo. ¿Qué recuerdos tienes de esos pajeros aquí en el Time, en Guijay? En el Time, en casi todos los casi en todas las casas había un pajerito, se hacía un pajero. Pero donde más pajeros sé que se había, pues era en la casa de estas dos Merquiades, en Caseño Liborio. La gente más eso que tenía medianero y tenía tal, y tenía fincas buenas. En Guijay sí. En Guijay sí me acuerdo de hacer los pajeros en casa de un Cándido, yo no. Los hacía mi padre Pescanza y los medianeros, y después llenarlos de grano. Hay varias casas por aquí antiguas, muy bonitas, que están sin rehabilitar. La Casa Alta, por ejemplo, que es una auténtica maravilla y que es una pena, ¿no?, que no se haya restaurado esa casa. Pero también hay casas por la zona donde en teoría nació este pueblo, ¿no? Pero antes prácticamente el pueblo era de aquí para abajo, ahí en la zona de abajo era el pueblo. Ahí abajo tumbaron, una vez que pusieron una ley que arreglaban las casas, las tenían que tumbar o pagaban por ellas. Y las tumbaron, ahí abajo hay por lo menos de 10 a 12 casas, que las tumbaron total, para no pagar, porque no podían arreglarlas, pues las tuvieron que tirar. Prácticamente el pueblo era más para aquí para abajo que para arriba. ¿Se conoce con algún nombre esa parte del pueblo, Aquí Antonio? está esto aquí abajo que le dicen el Clubirao, después está los Herreros, aquí atrás está el Zapatero, y eso así, atrás hay otro sitio que le dicen la Solanita. Sería bonito recuperar esos nombres también, ¿no? Porque Pero se está perdiendo esa toponimia, ¿no?, de los lugares, y también es una pena, ¿no? Porque al final se van los que saben esos nombres y quedan desiertos, ¿no?, esas zonas, ¿no? Eso pasa como los caminos. Los caminos se dio dejando, se dio ganando, no se arreglan y se están perdiendo los caminos. Muchos de los caminos aquí, hay un camino que dicen el camino de la Sarabia, prácticamente está perdido. El camino de la Cuesta Grande, que es el que pasa por casa de mi hermano, y la Vereda Misa, pues los dos están perdidos ya porque no se arreglan. La Cuesta del Valle pasa lo mismo, si no se arregla ahí no pasa nadie. Hay que decir que había un taro también aquí en la zona. Claro que es de esta gente de José Juan hoy. Aquí todavía tienen por lo menos 1 metro de altura de obra. ¿Tú recuerdas de verlo? No. Yo siempre me acuerdo de verlo, sí, un poquito más alto que lo que está ahí, pues se dio cayendo y eso, pero de verlo entero nunca me acuerdo de eso. Y Pura, ¿estás preparando un puchero? Por los olores que van llegando. ¿Sí? ¿Cómo se hace un buen puchero aquí en el Time? ¿Cómo lo haces tú, claro? Todo el mundo no tiene la misma forma de hacer. Yo hago el puchero, pongo todo en crudo, la carne, los garbanzos, le pongo cebolla, le pongo ajo, clavo, laurel, nada más, no le voy a poner más cosas Y luego después, pues, cuando está guisada la carne y los garbanzos, le pongo la verdura. La papa y la verdura entera, en trocitos. Porque hay quien se la ponga picadita, no, yo la pongo entera. Y cuando está guisada, pues ya está. No lleva más nosotras. Porque hay gente que le pone sofrito y le pone cosas. Yo no le hago nada, hago todo en crudo. El otro día estuvimos en Los Llanos, estuvimos hablando con Marcos Armas, y nos comentaba que también se ponían peras sanjuaneras. Se ponían a veces y... Yo recuerdo mi abuela que a lo mejor le ponía una pera o 2 peras al puchero. No lo sé para qué. Yo no se lo he puesto nunca. ¿Recuerdas de ver las peras en el puchero, Antonio? Mi madre que para que también se le ponía las 2 peritas en eso, pero que yo no sé qué significado tenía eso, porque yo no le veo las peras, quizás luego se queda muy amorosita, muy... Seguro que algún significado tenía, Antonio. Si lo ponían ellas... Yo creo que sería por sabor que le daba a la comida, digo yo, no lo sé, porque yo nunca supe el significado que tenía. Bueno, pues, Pura, Antonio, gracias por atender los micrófonos del programa La Pioná. Como siempre es un placer estar aquí en esta casa. Los conozco desde hace muchos años, son 2 personas estupendas, trabajadoras como ellos solos. Y bueno, siempre en el pueblo del Time, en el pueblo de Guijay, para un lado, para el otro, para Puerto, siempre con ese recorrido. Y bueno, Antonio, ¿alguna cosita que nos olvidemos del pueblo del Time? ¿Alguna curiosidad, alguna cosa que quieras decir? Darte las gracias por acordarte de nosotros y cuando quieras que yo pueda y se ofrezca algo, aquí estamos. Gracias, Antonio. Pura. Gracias igualmente, gracias.
Pues continuamos en el pueblo del Time, continuamos con el programa La Pionera. Este precioso camino real, en algunos tramos perfectamente empedrado, era el camino más utilizado por los vecinos y vecinas del pueblo del Time para llegar al barranco de Barlondo, donde muchas personas de aquí tenían tierras o trabajaban en ellas. El serpenteo del sendero se hacía para salvar las mayores pendientes, para que los animales pudieran subir con grandes cargas a sus lomos, y periódicamente se reunían los vecinos para arreglar los posibles desperfectos que muchas veces causaba la lluvia. Los caminos reales tuvieron una gran importancia en el pasado de esta isla, uniendo los diferentes pueblos y sus gentes, y son un rico patrimonio cultural que deberíamos de luchar por conservar. Pues seguimos en el pueblo del Time con más protagonistas y en este caso con don Lorenzo González Reyes, este joven de 91 años, nacido en el pueblo de Guijei, en el pueblo vecino de Guijei, pero que actualmente vive en el pueblo del Time. Bienvenido al programa La Pionera, don Lorenzo. Gracias, muy amable por la invitación, gracias a ustedes. Una alegría verlo así de bien. ¿Cuál es el secreto para estar así de bien, Lorenzo? Pues no, el secreto no lo puedo yo pasar, porque esto se me descubre, ¿no? Hombre, pero habrá que decir en algún momento el secreto, ¿no? Algunos secretos, pero no al público, porque entonces no tiene mucho. Lorenzo, aunque naciste en Guijei, venías mucho también al pueblo del Time, sobre todo para la fiesta. Siempre, era la fiesta anteriormente se hacía la función aquí arriba. Y el resto abajo, la fiesta de baile y todo en el pueblo de Guijei. Es curioso porque eso es una de las tradiciones que se ha perdido. Antes en Guijei no había ermita y todo el mundo venía por la Cuesta Chica subiendo hacia el Time y por la Cuesta Grande. Y después, pero sí es verdad que después las fiestas bajaba la gente del Time a Guijei, ¿no? Era en mi época en Guijei. Era una fiesta muy buena, venía mucha gente de todos los sitios de aquí, del sur y del norte, de La Oliva, de Caldereta, Vallebrón, Tetir, Sahumada, pues el puerto, venía mucha gente. ¿Y cómo eran esas fiestas? ¿Dónde se celebraban? Pues veces allí en la Casa Felisa y en el casino que hoy es creo que es de una hija de Chasco, me parece, ¿no? En esos dos sitios. Y en Casa José, también en la esquina En la Casa del Catalán. Del Catalán hoy, era de José Rodríguez. O sea que en un pueblo tan pequeño... Dos fiestas, dos bailes o tres, a veces hasta tres. En un pueblo tan pequeño habían 3 casinos para bailar. Pero dos siempre, sí, para la fiesta. Para después, uno. Y cuéntanos un poquito cómo era esa romería de la gente subiendo hacia aquí, hacia el Time, para ir a la misa, ¿no? Bueno, era por eso todas las galas que hubiera, las que podía... ¿Pero se reunía la gente del pueblo o cada uno subía...? No, cada uno veníamos sí, las familias juntos no veníamos para... La gente se reunía para ir a los bailes después, de los otros pueblos, los muchachos y las muchachas venían de toda esa zona de reunía, pero
igual uno iba después a visitar a otros pueblos, otras piezas también. ¿Y subías con la maestra? Era niño, cuando yo estábamos en la escuela, pues veníamos los niños, que a veces veníamos a la misa y visitábamos la maestra le gustaba visitar, llevarnos a visitar a los viejitos, a los enfermos. Me acuerdo yo en alguna época, ¿no? ¿Quién era la maestra en aquella época? Doña Pino Tejera, me parece. De Las Palmas, era de Las Palmas. Era de Las Palmas, y don José Marrero, que era el esposo. Le decían Chelito, que a veces tenía una moto, ¿no? Me acuerdo de niño, y nos ponía un cable de la electricidad en las manos Para que le diera corriente. Para que lo diera corriente, sí. Pero nada más. ¿Cómo era eso de la maestra subía con ustedes a la misa, pero después visitaban a los enfermos? Sí, salíamos después, nos llevaba por aquí, había una señora que estaba encamada de siempre, que fue de la familia de Lorenzo, mi sobrino, y por allá cerca había otra gente también, para allá cerca de, no me acuerdo el nombre, si era Serpa o Juan Serpa o algo me da la idea, pero no estoy seguro como. Y nos llevaba donde hubieran un enfermo, a ella le gustaba mucho, una maestra muy familiar, y le gustaba visitar, y claro, nos inculcaba esa cuestión que... Sí, de lo importante que era también visitar a la gente que lo necesitaba, que estaba enferma, para animarlos casi, ¿no? Para que vieran a los niños. Sí, para sensibilizar a nosotros, a los niños también, formando en ese sentido. Creo que es muy bueno, ¿no? La cuestión que era una parte de sus enseñanzas de ella. Pues, Lorenzo, vivías en Guijey con la agricultura, la ganadería, Sí, mi hermano es el que era de ganado, yo ya era más bien la agricultura. Y después primero la agricultura, primero la cosita normal de niño. Pero después fui creciendo, ya teníamos algo de la agricultura, después al puerto llevar leche, después se arranca Piedracal ahí en ese llano triguero, y después al cuartel, después para Venezuela. Así que ha sido siempre la ruta, no hemos tenido una estabilidad siempre en el mismo sitio, pero... Vamos por partes. Cuéntanos cómo era esa agricultura en Guijey. ¿Qué recuerdos tienes del Guijey de niño? Los recuerdos de la agricultura siempre son un poquito oscuros, porque como no teníamos agua, sino de vez en cuando, pues a veces perdíamos hasta el trabajo y la cosecha y semillas. Pues, si llovía temprano se sembraba y después no llovía más. Pero otras veces, pues cuando llovía y se recogía la cosecha, pues era lo más, pues no había otra cosa, no había donde ir a trabajar casi en ningún sitio. Y cuando llovía, por ejemplo, se cogía el sustento para un par de añitos también. ¿Se guardaban los pajeros? ¿Cuántos pajeros recuerdas de ver tú aquí en el team, en Guijey? Yo en Guijey, pues no sé, en mi casa, allí hacíamos un par de ellos, hacía dos o tres para el trigo y la cebada, una para trigo y otra para cebada. Y también hierba seca que recogíamos para secarla para los animales después, 2 o 3. Y después con la Piedracal, ¿con quién recuerda de ir a coger Piedracal allí? ¿Con qué vecinos? Porque Benito Espinel era uno de los que siempre, ¿no? me ha contado sí, que... José, mi hermano Clemente, que va a descansar, todo el que podía... Don José Gutiérrez habla. José, no sé si José Gutiérrez también, pero Santiago, yo creo que todos los que podían... Pues en ese tiempo no había donde ganarse una peseta, todo el mundo que se podía se iba a buscarla. Y era lo que más o menos se podía conseguir un dinerito. Hablabas de llevar la leche a Puerto Cabras también de niño, a venderla allí en Puerto. ¿Dónde vendían la leche? Eso allí mi familia tenía un contacto con don Manuel Medina,
que era el boticario de la farmacia, que después fue delegado y un capitán. Eso era cuando estaba mi hermano, estuvo mi hermano en el cuartel, ella el mayor, que fue cuando lo movilizaron para la guerra esta del 45 otra vez. Y ahí empecé a llevar y después se llevaba para vender a todo lo que pudiera, cuando lo que había. En Guijei hubo, bueno, como bien sabe la gente que escucha la Pioná, asesinaron a Pablo Espinel. Tú eras de la quinta de Pablo Espinel. ¿Qué recuerdos tienes de Pablo? Hombre, bien, de buen amigo y juntos en el cuartel. Pues, era muy noble, muy buena persona. Yo estaba allá, cuando me enteré allá, pues no parecía que no lo quería creer que podía ser en Fuerteventura Que hubiera ocurrido ese suceso en Fuerteventura, ¿no? ¿Recuerdas, después te tuviste que ir a Venezuela? Ahí has estado media vida, por decirlo de alguna forma, o más de media vida. ¿Cuántos años en Venezuela? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿A qué te dedicaste allá? Bueno, me fui porque aquí no había donde trabajar en esta época, los años malos, entonces pues te decía que en Venezuela había trabajo, y sí había trabajo, lo que de primero no ganaba mucho, no ganaba para comer. Después si hubiera sido uno a comer lo que uno más o menos estaba necesitando, no le daba para comer los primeros meses y los primeros años, pero ahí fui poco a poco, pues fueron aumentando el salario, y entonces pues sacrificios un poco para poder hacer algo, si no que quedara algo, pues mandaba para las familias también, que estaban necesitados, y entonces entre una cosa y otra pues estaba uno casi siempre medio acasadito. ¿Te fuiste solo para allá o con algunos compañeros aquí? No, yo fui con un compañero de Lanzarote en el primer viaje, ¿no? Y uno de Tenerife, en el mismo. Y después después reclamé a mis hermanos, que fui el primero que fui, después fue mi hermano Clemente, y mi cuñado y mi hermano Juan, que está ahora. Porque había que reclamarlo, que no podían ir, entonces cerraron la emigración. Cuando yo fui ¿De qué año hablamos? Migrante, de 57, 58, 60 más o menos. Ya en el 60 estaban todos allí. Pues fueron primero Clemente, después Leandro y después mi hermano y otros. Y fueron, pues, de Fuerteventura fueron muchos a trabajar allí. Y después que vino la parte de África, que la gente fue para África, los que no pudieron ir para allá o no quisieron. Sí, a posteriori. Sí. ¿En qué trabajaste allí, Lorenzo? Pues primero construcción, después me dediqué compré un camioncito, a trabajo de transporte. Y a veces compraba y vendía envases un poquito trapichando. Estuve con un italiano también vendiendo cosas de oficina y trabajándole el transporte, y más un porcentaje me daba un poquito más. Yo le compraba los muebles, se los pagaba, se los traía y me daba un 10% de la compra, ¿no? Yo compraba en 100, me daba 10. Y el transporte, yo le ponía el precio. ¿No? Y ahí más o menos me fui defendiendo. ¿Cuántos años en Venezuela? Pues más de 50 y pico. 50 y pico. Vuelves aquí, me imagino que muy cambiado esto, ¿no? Sí, claro, había bastante. No, yo venía con relativa, no todos los años, pero sí tuve la suerte que venía con varias. Tuve la suerte que vine en el 60, pues cuando yo me fui no pensé de ver sobre todo a mi padre, porque vine, lo vi, pues luego en el 60 y no sé qué más,
68 también, 67, cuando hubo un terremoto allá. Y entonces vinimos en el 60, yo y mi hermano, Juan, en el 67. Y sucesivamente, pues después estuve, no sé si después volví otra vez y iba a venir y fue mi madre allá. Ya con 82 años se fue a Venezuela a ver, no, claro, los hijos que tenía allí. Y prácticamente fue por 3 meses o 4 y estuvo 2 años. Yo vine a traerla a la pobre y después ya no se veía enferma, pero ella no quería vivir y no vivir. Y estuve aquí un poco de meses con ella, me fui y al poquito tiempo murió ella otra vez, la pobre. A los 25 días de ir, murió. Yo volví otra vez al entierro, la pobre, yo y mi hermana también. Ahora vives aquí. ¿Cuál es la vida de Lorenzo? ¿Qué haces del día a día, Lorenzo? Pues mirar al cielo, ir al puerto a jugar una partidita de dominó, baraja y comer y dormir. Y esa es mi vida, así. Bueno, de vez en cuando vas también a La Manta a ver la finca de tu sobrino. Ya no puedo ir porque no puedo ni saltar los trastones, pero sí la veo a veces de aquí mismo y de abajo en la carretera, porque ya para allá no paso. Ya yo no puedo caminar mucho allí, pero sí la veo, está bastante atendida, que esa era la idea. Doy fe de que la finca está perfectamente atendida, preciosa. Vamos a ir viendo también imágenes de ese bonito lugar de La Manta en Guijey. Hay que decir, Lorenzo, que conduce todavía, Lorenzo. Sí, todavía estoy un cochito ahí, porque si no puedo caminar, que camino ya mal, ¿no? Muy poco. Pero de verdad no nos va a decir el secreto, con 91 años, conduciendo, estando así de bien, hombre, para que el resto podamos llegar a la edad suya como está usted. Yo, si pudiera, te lo daba, pero no sabe uno, pues, pensar en vivir y más nada, y no... Siempre positivo, ¿no, Lorenzo? Siempre positivo y listo. Comer y me gusta echarme mi cervecita, todos los días me tomo mi cervecita y una copita de coñac en la tarde y listo. Mi prima de poca. Sí, me diagnosticaron la próstata, pero te lo cuento al médico, mira, yo me he hecho mi cervecita, no se preocupe, siga con eso que digo, bueno, pues, y esa es mi vida, como que eso sí, me acuesto y de que almuerzo me gusta dormirme un ratico la siesta. El ratico a veces se pasa un par de horas. Me levanto y leo un poco, leer sí me paso la vida después leyendo más bien, como el periódico todos los días. Me gusta ver las noticias. Las noticias y me gusta la televisión también, pero más bien el periódico. Bueno, hay que decir que vive en un sitio precioso, en una finca preciosa de su sobrino, con muchos árboles, ya veo ahí algunas cebollas plantadas también, un poquito de todo, ¿no? El huerto. Él lo atiende mucho y él está siempre esclavizado en esto, pero le gusta y sí, hay que gustarle para hacer eso, tiene también ir a buscar agua por ahí, porque donde la consiga, para ir aguantando los árboles y todo lo que tiene. Y hay que decir que si con una cubita va y recogía el agua de lluvia que está en las maretas a lo mejor y también, iba... Sí. Anteriormente, pues las maretas ahorita están todas llenas de tierra. Que eso es una de las... Que hay que limpiarlas, ¿no? Yo no sé, yo pienso que sería muy bueno y hacer otra. Qué importante es el agua, ¿verdad, Lorenzo? Que hoy prácticamente con los tractores que hay poco y tenemos unos terrenos, pero para mi entender no soy ingeniero, pero creo que en estos pueblos hay los terrenos que son calizos para aguantar el agua y otros que son barrientos también, como en cualquier sitio puede hacer un hoyo eso y te aguanta el agua y sería ideal, porque eso no cuesta mucho, los tractores los hay
Y la gente también creo que debe haber gente que no está trabajando mucho y Hay que trabajar también. otros que le pagan y no trabajan. Se pondría con un tractor o aquí se podrían hacer muchos hoyitos de estos que cuando llueve poco, pero cuando llueve se nos va el agua al mar Sí. y después Esa no vuelve. ya se no vuelve. Dice que sí, que vuelve otra vez a Sí, ella, bueno, pero la tierra sí es verdad que se pero queda. si la tenemos en la tierra es mejor que más seguro. Tú siempre has sido un defensor de la tierra, ¿verdad, Lorenzo? Porque Me ha al final es lo que nos da de que... Sí, me ha gustado siempre, prácticamente. Es duro, el campo es muy duro, pero es lo que vive uno de la tierra, de eso no hay duda. Y, inclusive dice que hasta la medicina y todo la sacan de las plantas de la tierra y, eso, y del mar, ¿no? Pero yo pienso que tenemos que mirar un poquito mejor esto para almacenar, pero ¿qué hace? Que a veces no te dejan ni abrir un pozo, ni estupir un aljibe. Yo no sé, pero yo en eso yo sería capaz de ponernos en juelga y en la noche, si quiere, sacamos la tierra al aljibe. Tractor Sí, y sí. por la mañana ya está listo. Una pionada, una buena pionada y sacar la Antes tierra. lo hacíamos los pueblos y nos reuníamos para los caminos, arreglar los caminos. Antes no nos regalaban nada. Y teníamos que arreglar los caminos, los caños, todo eso lo entrábamos nosotros. Y la javia, porque si no la arreglaba también cuando llovía, no se te iba el agua y no bebían. Pues. Hoy que no habían maquinaria ninguna, sino a puro brazo y con yunta y eso pues se hacía. Y hoy hay otra forma de vida, pero yo no sé. Pues Me Lorenzo, parece que uno tendría que pensar que el campo es la solución. Trabajar el que pueda hoy con maquinarias en vez que hoy es mucho más fácil, Lorenzo. se puede trabajar, claro, hombre. Fuerteventura no tiene sus terrenos grandes para maquinarias grandes, pero las hay pequeñas que también se aprovechan. Y se puede trabajar con eso. Y gavias hay de sobra. Gavias también hay bastante. Ya se están perdiendo mucho, pues se están quedando sin paredes y sin tierra, pero si se atendiera, gavias sí hay. Pues Lorenzo, muchísimas gracias por estar en La Pioná. Este sabio que vive en el Time, nacido en Guijay, que tuvo que emigrar joven para Venezuela, que volvió a su tierra, que tiene 91 años y que está así de bien, y que seguro que dentro de algunos años seguirá estando por aquí, echándose esa copita, esa partida al dominó. No creo que ya queden muchos años, pero bueno, mientras se pueda uno caminar, no voy a abandonar, si puedo, ¿no? Esa es mi intención. No ignoro que ya no puede quedar muchos años, sino es una maldición también. Pues esperemos. Que uno pueda gobernarse es lo que yo pido. Después no tengo ambición a la que uno no puede gobernarse por ti mismo, terminar y es lo mejor. Pues Lorenzo, seguro que va a vivir muchos años más. Vamos a disfrutar de usted muchísimo y seguimos recorriendo el pueblo del Time. Rapar las cabezas a mujeres y niñas durante la guerra civil y humillarlas paseándolas por el público eran una de las prácticas humillantes del régimen franquista que tuvieron que padecer dos mujeres de este pueblo. Desconocemos el motivo por el que decidieron humillarlas, paseándolas con sus cabezas rapadas por el viejo Puerto Cabra, pero desde estos micrófonos y con el respeto a su memoria queremos recordar sus nombres: Nazaret Serpa Mota y Bernardina Cubas Rodríguez. Nazaret nació en el Time en 1871 y murió en este mismo barrio en 1949,
vivió soltera en la casa de su hermana Wenceslas, mientras que Bernardina, nacida en Tetir en 1864, murió en 1942 en el pueblo del Time, y estuvo casada con Felipe Cabrera, con el que tuvo al menos 5 hijos. En 1987, y como homenaje a aquellas 2 campesinas del Time, sus nombres se incorporaron al callejero de Puerto Rosario, en una placa colocada en una de las calles del barrio de La Charca, recordando a estas víctimas de la represión de la Guerra Civil. Seguimos en el pueblo del Time y, como siempre en el programa La Pioná, damos voz a las asociaciones vecinales, a los colectivos. En este caso estamos con 2 representantes de la asociación Temejeregue del pueblo del Time, con la amiga Mónica Rodríguez. Bienvenida a La Pioná. Muchas gracias. Y con el tocayo, doble tocayo, David de León. Bienvenido también, David. Muchas gracias. Presidente, tesorera. ¿Qué es más difícil, David, ser presidente o tesorero? No, hombre, cada cosa tiene lo suyo. ¿Qué es más difícil? Bueno, no sé yo qué decirte. Igual es igual de complicado los dos cargos, pero bueno, yo creo que el de las perras está un poquito más mirado. Sí. Te lo puedo asegurar, sí. Es mucho más mirado que el del presidente, aunque bueno, muchas veces sí, al presidente es al que se le llama en primer lugar cualquier cosa. Estamos en la plaza de la ermita de Nuestra Señora de la Merced, bueno, en un entorno que bueno, entiendo que también necesita su continuo arreglo. Quizás los alrededores de la ermita también, sí, bastante, David, están bastante deteriorados, y quizás sea una de las reivindicaciones, sí, ¿no? de la asociación, ¿no? Sí, sobre todo también lo que es la zona del empedrado de la iglesia, que se ha dejado bastante y prácticamente ya queda muy poco del empedrado que era en su día, y sobre todo después la parte de atrás, por donde camina la Virgen, donde se hace la procesión y todo eso, está fatal, vamos, que no prácticamente ni se puede acceder por él. Qué bonito sería, Mónica, recuperar ese empedrado antiguo, ¿no? Porque muchas veces se ha quitado, se ha puesto asfaltado, pero por lo menos la zona o yo soy partidario, lo hemos hablado también con Loren Castañeira, que estuvimos con él también, intentar mantener o conservar esa parte de la ermita, ¿no? Aunque bueno, imagino que habrá gente que prefiere que la ermita esté perfectamente adecentada, pero bueno, también es la historia del pueblo y bueno, ¿cómo lo ves tú? Hombre, al final, si tienes un empedrado que es uno de los más antiguos de Canarias y no pones en valor esas pequeñas cosas que tienen los pueblos, que los hacen diferentes, pues al final vemos que no tenemos nada a lo que agarrarnos ni culturalmente ni de la historia. Y es verdad que la iglesia está bastante deteriorada, que no se le ha hecho ninguna intervención desde que nosotros llevamos en la asociación, sino una pequeña lavadita de cara este año, gracias a Dios, vamos a decir, que se pintó un poquito y demás, pero sí que es verdad que el empedrado está bastante deteriorado, que va a llegar al punto que se va a perder. Hay que decir que los bienes de interés cultural, un BIC como este, hay que pedir siempre permiso, aunque sea para pintarla, y claro, eso también a veces es un inconveniente, perderte en esa burocracia, ¿no, David? De no poder por lo menos alvear la ermita para las fiestas y demás, ¿no? Sí, es que desde el 2013 que llevamos nosotros hasta ahora, gracias a Dios, bueno, el año pasado antes de la fiesta pudimos darle un lavado de cara, mediante unos movimientos, como dice el otro, ahí hablando con el cura y demás, y gracias a eso, porque si no se hubiera terminado ya, porque ya por muchos de los sitios, sobre todo por la parte de atrás, estaba ya la piedra vista total ya en muchos sitios de la iglesia. Y claro, de lo que tú dices, para meterte en eso, bueno, lo primero es que como siendo una iglesia virgen no te dejan ni tocar, vamos, ni una piedra, como se dice. Y eso también cansa porque, claro, por mucho papel que envíe, por mucho tal, siempre la misma respuesta, que no, y claro, y uno por su mano no puede uno tomarse las leyes, pero
Sí, las leyes están obviamente para respetarlas, pero a veces pues sí, tienden a ser un poquito más rápida la burocracia para solucionar los problemas. Cancha deportiva, el parque que no está acabado, otra de las reivindicaciones, ¿no? No, el parque se desmanteló cuando se desmantelaron todos los parques del municipio y bueno, hemos tenido una época que ha estado sin vallar, con unos socavones, con poca seguridad, no lo han terminado y no tenemos vistas de cuándo lo van a terminar. Ahora lo han vallado, lo han puesto una zona así más o menos adecentada para que los niños no se puedan colar y demás, pero seguimos sin tener parque y al final eso es lo que hace que la gente se reúna. Nuestro pueblo se ha convertido, por desgracia, en un pueblo dormitorio y muchos vecinos no se conocen, los niños muchísimo menos, pero si no tienes ningún sitio donde ir, es imposible que los niños se reúnan. Entonces, bueno, pues a ver si ahora que estamos en periodo electoral nos meten un poquito de caña en el parque. Vamos a ver qué más reivindicaciones del pueblo, Mónica, las carreteras, alumbrado, cableado, asfaltado, molinos. Asfaltado sobre todo, todas Urgente, urgentísimo. Luminaria también, hay muchísimas zonas del pueblo que no tienen ni una farola. O sea, esto se hace de noche y a oscuras totalmente. La parada de guaguas, que la reubiquen porque la guagua donde está la parada no puede dar la vuelta. Nos gustaría tener, por ejemplo, una zona donde la gente mayor pudiera ir a caminar seguro, porque no tenemos una zona donde ir a caminar, ni siquiera un carril bici, ni nada, y el agua. Aparte de que es un problema general, pues tenemos muchos problemas con el agua, que se suma que el CAF hace muchísimas obras y las deja sin sellar, con lo cual si tenemos gente que no puede ir a caminar y va a caminar y se mete el pie en un socavón de esto, pues tenemos el... Entiendo que bueno que se refiere al asfalto, que hay tuberías por debajo, rompen ese asfalto, pues rellenan de tierra y al final, pues por esa parte que a lo mejor se podía caminar antes, es imposible, ¿no, David? Imposible, por muchos sitios ya, bueno, que como te descuides y metas una rueda de un coche, rompe la rueda porque... Y después se han dedicado, después te ponen un tubo del agua saliente hacia arriba, que un coche pequeño lo que sea lo puede romper, y eso sí, por lo menos ya que rompen y pase una avería, por lo menos intentar, si no, hombre, si no la falta en el momento, pero rellenarlo bien, que no se queden esos socavones, porque es un peligro, hay personas que es un peligro, y son callejones estrechos, que no, si te viene un coche de frente no puede ir y terminas cayéndote en ese socavón. Sí, quizás ese es otro de los grandes problemas de casi todos los pueblos, ¿no? Antes los caminos eran estrechos para que pasara un burro, un camello y bueno, y ahora es prácticamente imposible que pasen dos coches. Actividades en la asociación de vecinos, hace poco se hizo un taller, se quiere, creo, retomar otra vez ese taller. Cuéntanos un poquito la actividad dentro del centro cultural. El taller que se ha hecho es el de scrapbooking, que la verdad que ha tenido muy buen recibimiento y la gente le gusta muchísimo porque es cuestión de hacer manualidades, de hacer libros, de hacer tal. Y tenemos un grupito de vecinos que están, vamos, encantados con el curso. De hecho siguen a la monitora del curso. A donde quiera que va, pues si tienen un poquito de espacio y les permiten ir a otros pueblos y demás, pues se unen y la verdad que muy bien. También hemos tenido un curso de costura anteriormente que también tuvo muy buena acogida, que pensamos volverlo a hacer, y las clases de mantenimiento físico que promueve el ayuntamiento todos los años, que también tenemos un grupo bueno porque viene mucha gente de todas las edades. O sea, está preparado para que puedan venir personas de 15 años hasta de 70. Y te vienes aquí a la plaza y te encuentras con un grupito dándole caña y todos a una, o sea que no se hace diferencia. No, y siendo un pueblo dormitorio como la gran mayoría de los pueblos, pues bueno, siempre es bueno, ¿no? Pues por lo menos que los vecinos se vean en algún momento, David, aquí en el centro cultural, que al final es el punto de reunión de los vecinos. Sí, la verdad que sí, la verdad que también llevábamos también bastantes años con el bar cerrado. Gracias a Dios también el año pasado pudimos también, después de mucho papeleo y mucho mover, poderlo abrir otra vez. Y parece que no, y los vecinos en este poco tiempo que lleva abierto se ve más movimiento en la plaza, se ve por lo menos por las tardes vienes y te encuentras 2 o 3 vecinos que vienen a tomar café o ya hace una cerveza y alegan uno con otro y así se van conociendo la gente también y la verdad que también es un punto de encuentro que hacía bastante falta. Es importantísimo abrir las cafeterías, los bares de los centros culturales, eso es lógico. Más cosas que denunciar, nosotros que hemos dado un pequeño paseo por el pueblo, contenedores viejos tirados, suciedad también en algunos solares que son responsabilidades de los propietarios, es decir, quizás algo de dejadez en esos vecinos, ¿no? Que
bueno, que se continúan con esos solares sucios y bueno, lo de los contenedores que creo que es una práctica que se está generalizando en la isla y que lógicamente hay que ponerle un freno, es decir, están provocando un daño muy importante a los terrenos y sobre todo a nivel paisajístico porque bueno, al final están incluso haciéndose casas en contenedores. Sí, sí, no, y aparte que eso mismo que estás diciendo tú, de la gente que va botando basura en sus propios mismos terrenos, que parece más un estercolero que una casa. Y yo creo que también por parte de las autoridades, no sé si bien por la policía municipal o por quién, que bueno, que deberían ellos, que son los que deberían de denunciar esas cosas, y no se ve nada, que hagan nada. Y hay sitios que están bastante, pero vamos, que parecen basureros, pero basureros. Otra cosa que es muy importante, Mónica, las casas antiguas que hay en este pueblo, preciosas algunas, qué pena, ¿no?, que no se rehabiliten esas casas y que se dé facilidades a esos propietarios para que se puedan restaurar, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí. El sobrado, yo recuerdo toda la vida, desde chiquitita, pasar por delante y decía, pero qué pedazo de casa. O sea, y encima tiene la piedra viva, que tú la ves y dices, pero si esto es una maravilla, que no te cuesta entender cómo... Sí, que no estuvo encalada. No, nunca estuvo encalada, o sea, esa casa siempre la conocí así. Y has visto durante 20 años cómo se va deteriorando, se va cayendo y que además es una preciosidad, que no den facilidades para arreglarla o que no la adquieran para poderla adquirir, por ejemplo, el cabildo como bien cultural para hacer cualquier cosa. Me parece una pena. Y muchos vecinos tienen aquí muchísimas casas que están muy deterioradas porque cuesta muchísimo dinero arreglarlas y creo que las instituciones sí que deberían de dar una partida económica para poder rehabilitar esas casas. Porque tenemos muchísimas. Ahí tú vas por la parte baja del pueblo, tienes preciosidades, aquí nada más subir, tienes muchísimos hornos de piedra de siempre. Pero al final tú como propietario dices, no me puedo permitir arreglarla, le voy chapuceando, pero no le haces una intervención profunda, porque no te apoyan las instituciones en ese sentido. Sí, es verdad que rehabilitar siempre es más fácil que construir de nuevo y muchas veces con el tremendo error que eso supone incluso tiran las casas o las dejan caer porque al final se van cayendo, van quitando la gente robando dinteles, robando cantos y al final esa es la vida de la casa y es una pena porque sobre todo, te digo, dando una vuelta por aquí hay auténticas preciosidades de casas. Hablamos de un pueblo súper antiguo que está datado desde el 1600, es decir que estamos hablando de uno de los pueblos más antiguos de la isla de Fuerteventura. Una asociación que es también antigua, aunque ustedes llevan pues los 10 años, sí, más o menos 10 años. Cumplen ahora, David, que no sé, ¿qué te queda de estos 10 años como presidente de la asociación? Hombre, ¿qué me queda? Uno ha hecho lo que ha podido porque la verdad que tampoco es que uno tenga mucho tiempo, porque claro, uno trabaja y esto es una cosa que uno hace en los ratos libres que uno tiene. Y eso además la gente no lo sabe apreciar. No sabe apreciar, sí. Y claro, en el momento que tienes para ir al ayuntamiento a arreglar cualquier papel y después, claro, son muchas pegas por un lado, papeleo para aquí, papeleo para allí y eso la gente no lo valora. Sí. Y son muchas horas también que hay que echarle yendo a esas instituciones, no solo ayuntamiento, cabildo, después cualquier cosa, que problema que tengas con un vecino tienes que ir a solucionarlo, todo es bastante, pero bueno, pero bien. También hay buenos momentos, ¿no, Mónica? Hombre, tenemos muy buenos momentos. Es verdad que cuando tú ves que tú organizas cualquier cosa y te llenas la plaza, dices wow, y que la gente esté contenta, porque bueno, después tienes otras problemáticas, lo que dice David, presentas muchísimos escritos. Mira, la última batalla que hemos tenido es con el tema de la fibra óptica. Imposible. Entregas escritos. Es verdad que yo creo que realmente después el pueblo sabe que tú lo luchas, pero como no ve el resultado, es como una cosa que sí, puede ser que sí, pero realmente no ve el fruto. Pero cuando organizamos algo y hacemos algo y vemos el fruto, esa es nuestra satisfacción, que hemos trabajado mucho y que hemos recibido el fruto que creo que merecía el pueblo. Sí, bueno, yo como siempre animo a todos porque sé lo que es eso, estoy metido en todo lo que son las asociaciones vecinales y sé del trabajo enorme que hacen y sobre todo esa burocracia que a veces nos ahoga y por eso pues bueno, muchas veces es preferible esos pequeños proyectos que uno ve el resultado pronto que esos grandes proyectos que uno intenta cuando entra a una asociación vecinal y bueno, y que al final cuestan muchísimo, ¿no? Sí. Pues eso, por lo de la fibra óptica, como otros proyectos a lo mejor, pues hoy un paseo por el pueblo estaría
estupendo, ¿no? Que la gente pudiera pasear por una zona en el que, oye, pues incluso un pequeño parque con sus árboles, bueno, en fin, muchas cosas, pero hay que seguir luchando, Hay que David. seguir luchando, bastantes proyectos tenemos, lo que pasa que claro, ahí también estamos detrás de hacer un mirador que llevamos años también y estamos ahí buscando la situación, eso se ha mirado 2 sitios, pero nada, todo se ha quedado en el olvido, como dice, y vamos a ver si poco a poco vamos haciendo un poquito más cosas. ¿Dónde se había pensado hacer el mirador, David? Teníamos pensado hacerlo, que sobre todo aquí, no sé, aquí por debajo del Morro, que es una zona que, bueno, el camino que vas hacia Guijey, ¿Camino Real? Camino Real que va hacia Guijey, y otra zona era aquí en la cuesta, que eran 2 zonas que eran la posibilidad de mirar para hacerlo, pero claro, ahí todavía estamos, ahí sé que eso se quedó ahí, pero vamos a ver si poco a poco se va haciendo algo. Sería muy bonito tener un mirador algo preparado donde la gente llegue y se pueda asomar y vea todo lo que es el Valle de Guijey, ver todo lo que es el Time, todo lo sí, que es lo el que es Time, sí. la zona, porque bueno, es que el Time está situado encima entre Vallondo, La Herradura, 2 valles preciosos, o sea que bueno, que hay que ponerlo en valor. Y bueno, Mónica, ¿con qué te quedas de este pueblo? ¿Por qué estás tú en este pueblo? ¿Qué te hace feliz a ti en este pueblo? Aparte de todos los recuerdos, porque al final has pasado aquí tu infancia, has corrido por todos estos andurriales, como decimos nosotros, todas las veredas, nos conocíamos todos los caminitos esos y para ir a Guijey, para ir a Puerto Lajas, que nos íbamos a la playa, o sea, con 14 años, ahí con una mochilita. Aparte de todos esos recuerdos, tú vienes aquí al Time y oyes silencio. Y esto es la paz y la maravilla que tenemos aquí, que podemos vivir, y dices tú, si es que estoy en el paraíso. Pues en el paraíso estamos, eso seguro. Aquí y en otros muchos pueblos de la isla Fuerteventura, en nuestra isla, lógicamente, vivimos en el paraíso. Y bueno, para concluir, como siempre, Mónica, David, animarlos a que sigan trabajando por el pueblo, a ustedes y al resto de la directiva, a los vecinos y a las vecinas que también colaboren con ustedes, porque no es fácil, como bien decíamos, estar en puestos como están ellos, de presidente y de tesorera. Y sobre todo, bueno, pues aplaudir el trabajo que han hecho ustedes y el resto de la gente de este pueblo. Y bueno, seguimos recorriendo el pueblo del Time, este precioso enclave. En este bonito pueblo del Time hemos querido acabar esta temporada de La Pioná. Antes de finalizar, me gustaría agradecer muy especialmente al cámara y editor de este programa, César Castañeira, por su gran profesionalidad y enorme trabajo. Agradecimiento, por supuesto, también al grupo Radio Televisión Onda Fuerteventura por la oportunidad nuevamente que me han dado para dar a conocer nuestros pueblos y nuestra gente. Y mil gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí, detrás de la pequeña pantalla, siguiendo fielmente este programa de La Pioná. Saludos y hasta siempre. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga,
se perdía la cosecha.